Desierto del Sinaí, medianoche. Un hombre de 120 años está solo frente al monte. No está enfermo, no está débil. Los textos dicen que sus ojos no habían perdido brillo y que su fuerza no había menguado. 120 años, y todavía en pie. Este hombre ha dividido un mar. Ha hablado con algo que ningún ser humano debería poder mirar de frente. Ha bajado de una montaña con la cara tan encendida que el resto de la humanidad no podía mirarlo. Y esta noche, algo viene a buscarlo. No es la vejez, no es la enfermedad. Es un ángel, con una espada. El ángel se planta frente a Moisés. Lo mira y le comunica para qué ha venido. Moisés lo mira de vuelta y lo reprende. El ángel se va. Pregunta, ¿qué tipo de ángel puede ser enviado por el propio Dios a ejecutar la muerte del profeta más grande de Israel y marcharse cuando ese profeta le dice que no? ¿Qué clase de mensajero de la muerte retrocede ante un hombre mortal? Su nombre aparece en el Talmud, en el Zohar, en los rollos de Qumrán, en los jubileos, en textos que llevan 2000 años circulando entre los que saben leer lo que la Iglesia no quiso poner en la Biblia que tú conoces. Pero en el Génesis no está. En el Éxodo no está. En ninguno de los libros que el concilio de Jamnia o los padres de la Iglesia decidieron que tenías que leer, esta noche lo vas a conocer. Y cuando termines, la imagen que tienes del mal en la Biblia no va a ser la misma. Antes de contarte lo que hizo, hay que contarte lo que significa su nombre, porque en los textos del mundo antiguo, los nombres no son etiquetas, son instrucciones. Sam-el, 2 palabras en hebreo fundidas en una sola. Sam, veneno, ponzoña, la sustancia que destruye desde dentro. El Dios, el mismo sufijo que llevan Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Non, Se. Samael, el veneno de Dios. No el veneno contra Dios. No el veneno que huye de Dios. El veneno de Dios. Su veneno. El que Él fabrica. El que Él administra. Hay un concepto en la tradición rabínica que los traductores occidentales nunca supieron qué hacer con él. Lo llaman el Yetzer Hara, el impulso hacia el mal. Y los mismos textos que lo describen como algo que destruye al ser humano también dicen que sin él, la humanidad no construiría nada. No tendría hijos, no levantaría ciudades, no sentiría la necesidad de sobrevivir. El veneno y el antídoto, en la misma sustancia. Por eso el nombre de Samael no es una condena, es una descripción de función. ¿Y para qué usa Dios ese veneno? Para eso hay que ir al lugar donde Samael aparece por primera vez haciendo algo, no como nombre, no como concepto. Como personaje que actúa dentro de una historia que cambia todo lo que creías entender sobre cómo funciona el cielo. Hay un texto en el libro de Job que durante siglos la Iglesia leyó de una manera y la tradición judía leyó de otra. La versión que te enseñaron en catequesis, si es que pasaste por ahí, es más o menos esta. Satán apostó con Dios sobre la lealtad de Job. Dios aceptó. Job sufrió. Job aguantó. Lección: ten fe. Pero eso no es lo que dice el texto original. El texto original del capítulo 1 de Job dice lo siguiente: los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor, y entre ellos vino también Hasatán. Hasatán, con artículo determinado. En hebreo, cuando un nombre lleva artículo, no es un nombre propio, es un cargo, una función, como decir el fiscal, el juez, el acusador. No es el diablo con mayúsculas que tú conoces de los iconos medievales y de las películas de Hollywood. Es el que acusa, el que pone a prueba,
el que hace la pregunta incómoda que nadie más se atreve a hacer en el Consejo Celestial. Y en el Zohar, en los textos de la mística judía medieval que recogen tradiciones mucho más antiguas, ese acusador y Samael son la misma entidad. Job es próspero, Job es justo, Job es querido por Dios. Y el acusador, en el consejo, hace una pregunta que nadie puede responder honestamente. ¿Acaso Job teme a Dios de balde? ¿No lo has rodeado tú de bendiciones por todas partes? Quita lo que tiene, y verás si no te maldice en la cara. Dios le da permiso. Eso es lo que dice el texto. Dios da permiso al acusador para destruir a un hombre inocente. No para tentarlo suavemente, para destruirlo. Le mueren los hijos, le muere el ganado, le cae una enfermedad que lo cubre de pústulas, y el acusador lo hace todo dentro del protocolo, con autorización, sin excederse del límite que le fijaron. ¿Qué diferencia hay entre eso y una trampa? El libro de los jubileos va más lejos todavía. En el capítulo 10, el ser que allí aparece como Mastema, el príncipe de la hostilidad, pide permiso a Dios antes de actuar sobre los seres humanos. No actúa por rebeldía, pide permiso. Y en el capítulo 48, cuando narra el Éxodo, Mastema es quien intenta matar a Moisés en el camino, también por instrucción. Un acusador, un fiscal, un instrumento, que pide permiso antes de cada golpe. ¿Empiezas a ver el patrón? Ahora hay que ir al Génesis, al principio, al jardín. Hay una serpiente, y la serpiente habla. El texto del Génesis no dice quién habita dentro de la serpiente, solo dice que era el más astuto de todos los animales del campo. Pero el Zohar, el Pirke de Rabí Eliezer, la tradición midrásica que lleva siglos comentando este pasaje, todos dicen lo mismo. Dentro de la serpiente, o montado sobre ella, o hablando a través de ella, estaba Samael. Y la pregunta que llevas sin hacerte desde la primera vez que te contaron esta historia es la que este vídeo pone sobre la mesa. Si Samael entró en la serpiente con autorización, ¿quién dio la orden? Porque si Samael es el fiscal, si Samael es el instrumento que pide permiso antes de actuar, si Samael no actúa por rebeldía sino dentro del protocolo del Consejo Celestial, entonces la conversación en el jardín no fue una traición, fue una prueba con guión. Y eso convierte una historia que creías entender en algo mucho más incómodo. ¿Qué diferencia hay entre una prueba que Dios diseña sabiendo cuál será el resultado y una trampa? La Biblia no responde esa pregunta, y los textos rabínicos que conocen a Samael mejor que cualquier encíclica tampoco la responden. La dejan abierta, como una herida. Génesis 32, versículo 24. Jacob está solo, al lado del río Jaboc, es de noche, ha mandado por delante a su familia, a sus siervos, a sus rebaños, está solo. Y de la oscuridad surge un hombre. El texto dice, Vaya Bekishimo, y un hombre luchó con él. Nada más, un hombre, sin nombre, sin origen, sin explicación de por qué está allí, ni de dónde viene. Y luchan toda la noche. No es una discusión, no es una visión. Es una lucha física en el barro de la orilla del río, cuerpo a cuerpo. Hasta el amanecer, hasta el amanecer. Y cuando llega el alba, el ser que ha luchado toda la noche no puede vencer a Jacob. El texto lo dice sin rodeos. No puede. Entonces el ser le toca el hueso de la cadera, y la cadera de Jacob queda dislocada en ese momento. Piénsalo un segundo. Un ser que no puede vencer a Jacob puede dislocarle la cadera con un toque. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué luchar toda la noche si podía terminar la pelea en un segundo? El ser pide que lo dejen ir porque está amaneciendo, y Jacob le dice,
no te suelto hasta que me bendigas. Y el ser lo bendice. Le pregunta su nombre, Jacob, y el ser dice, tu nombre ya no será Jacob, será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has podido. Israel, que lucha con Dios. El nombre de un pueblo entero nació en una pelea nocturna en el barro de un río contra un ser sin nombre que no pudo ganar. ¿Quién es ese ser? El texto no lo dice. Los textos nunca dicen lo que más importa de forma directa. Dicen suficiente para que no puedas ignorarlo y demasiado poco para que no puedas cerrarlo. Pero hay una tradición que no es marginal. Aparece en el Talmud, en el Targum Pseudo-Jonatán, en el Midrash sobre el Génesis y es recogida por Rashi, el comentarista bíblico más influyente de la historia judía medieval. Ese ser era Samael, el ángel guardián de Esaú, el hermano de Jacob que acababa de dejarlo atrás con el miedo que él mismo le había puesto en el cuerpo. Samael, el ángel de la muerte, el fiscal celestial, el veneno de Dios, vino a matar a Jacob esa noche. Y Jacob lo derrotó. No lo derrotó con magia, no lo derrotó con fe, lo derrotó agarrándose, no soltándolo, aguantando toda una noche de oscuridad sin rendirse. Y el ángel que había venido a matarlo, el mismo que ejecutó el decreto sobre Job, el mismo que entró en la serpiente del Edén, tuvo que darle una bendición a cambio de que lo soltara. Un hombre mortal dobló al ángel de la muerte, y el nombre que salió de esa pelea se convirtió en el nombre de 12 tribus, de un estado y de un pueblo que lleva 4000 años sin desaparecer, a pesar de que todo el mundo ha intentado hacerlo desaparecer. ¿Qué tipo de ángel de la muerte lucha toda la noche, pierde y, aún así, da una bendición antes de marcharse? Esa es la pregunta que el texto deja colgando, y la respuesta que empieza a perfilarse es más perturbadora que cualquier imagen de demonio con cuernos. Samael no es el enemigo de Dios. Samael es su instrumento. Y a veces, los instrumentos de Dios pierden contra los hombres que no sueltan. Aquí empieza el giro que cambia todo. Porque si Samael es el acusador autorizado, el fiscal con protocolo, el instrumento que pide permiso, ¿cómo acabó convertido en el diablo con mayúsculas? ¿Cómo pasó de ser una función dentro del sistema celestial a ser el enemigo personal de Dios, el rebelde eterno, la encarnación del mal absoluto? La respuesta está en un versículo del libro de Isaías que, durante siglos, la Iglesia leyó de una manera y el texto hebreo original dice algo completamente diferente. Isaías 14, versículo 12. En latín, en la Vulgata de Jerónimo dice: Quomodo cecidisti de caelo Lucifer, fili aurorae. ¿Cómo has caído del cielo, Lucifer, hijo de la aurora? Lucifer, una palabra latina, la que usa Jerónimo en el siglo IV para traducir el original hebreo. ¿Sabes qué dice el original hebreo? Heilel ben Shahar, el resplandeciente, hijo del alba. No es un nombre propio, es una metáfora, y está dirigida al rey de Babilonia, no a un ángel caído, al rey de Babilonia que en su soberbia se comparaba con la estrella más brillante del amanecer y cuya caída Isaías estaba profetizando. El capítulo 14 de Isaías es una elegía de burla, una canción de escarnio. Dice exactamente eso en los versículos anteriores. Tomarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Eso es lo que sigue al versículo 4. El contexto no podría ser más claro, pero Jerónimo tradujo Heilel como Lucifer, y Lucifer, que en latín simplemente significa portador de luz, se convirtió en un nombre propio, y ese nombre propio se pegó a una narrativa de ángel rebelde que llevaba siglos construyéndose en fuentes no canónicas. Y en ese proceso, Samael desapareció.
Ezequiel 28 suma otro ladrillo a la misma pared. El texto habla de alguien que estaba en el jardín de Dios, cubierto de piedras preciosas, perfecto en sus caminos, desde el día en que fue creado, hasta que se halló en él iniquidad. La interpretación patrística del siglo IV en adelante convirtió ese texto en la descripción de la caída del ángel rebelde. El texto original de Ezequiel 28 empieza en el versículo 12 con esta frase: alza endecha sobre el rey de Tiro. El rey de Tiro, no un ángel. El rey de una ciudad portuaria que en el siglo VI a.C. era la potencia comercial más rica del Mediterráneo oriental. Dos textos sobre dos reyes humanos arrogantes, dos elegías políticas de un profeta que estaba describiendo caídas reales, históricas, terrenales. Y de esos dos textos, la teología occidental construyó la historia del ángel más bello del cielo, que un día dijo: no servían, y fue expulsado para siempre. Samael, que sí aparece en los textos que conocen su nombre, que sí tiene un rol documentado en el Talmud y en el Zohar y en los jubileos y en Qumrán, quedó aplastado bajo ese edificio. El fiscal autorizado, el instrumento con protocolo, el veneno de Dios. Sustituido por un rebelde literario construido sobre una traducción latina y dos metáforas políticas sobre reyes humanos. ¿Qué queda cuando quitas esa construcción? Queda Samael. Y Samael es mucho más perturbador que Lucifer, porque un rebelde al menos es comprensible. Hay una narrativa clara. El que quiso ser Dios y fue castigado. Hay un villano. Hay una lógica. Pero un instrumento autorizado que ejecuta el sufrimiento dentro del plan, ese no tiene narrativa clara. Ese obliga a hacer preguntas que la teología institucional lleva 2000 años intentando no responder. Hay un detalle en la literatura rabínica que los estudiosos conocen y que rara vez aparece en ningún documental, en ningún canal, en ninguna explicación popular de Samael. Los textos rabínicos del período del Segundo Templo y posteriores a su destrucción desarrollaron una tradición específica. Cada nación tiene un ángel guardián en el cielo, un ser celestial que representa sus intereses, que defiende su causa, que ejecuta su destino dentro del consejo de lo alto. Israel tiene el suyo. Babilonia tuvo el suyo. Persia tuvo el suyo. Y Roma, el ángel guardián de Roma, según el Midrash Agada y referencias en el Targum Pseudo Jonatán, es Samael. Quédate un momento con eso. El año 70 de la Era Común, las legiones romanas de Tito entran en Jerusalén, derriban el templo, no dejan piedra sobre piedra, dispersan al pueblo de Israel por todo el mundo conocido. Una diáspora que duraría 2 milenios. Es el mayor trauma colectivo de la historia judía hasta el siglo XX. La catástrofe que los textos llaman Churban, la destrucción, y el ángel que, según los mismos rabinos que documentaron la caída, operaba como guardián celestial del poder que ejecutó esa destrucción, era Samael. No actuaba contra el plan, actuaba dentro del plan. El mismo acusador que destrozó a Job dentro del protocolo, el mismo que entró en la serpiente con autorización, el mismo que vino a buscar el alma de Moisés enviado. El mismo que luchó con Jacob toda la noche y tuvo que darle una bendición al marcharse. Ese mismo ser guardaba a Roma mientras Roma destruía Jerusalén. Y los rabinos que escribieron eso lo sabían. No lo escondieron. Lo pusieron en los textos. Porque para ellos la pregunta no era si el sufrimiento tenía ejecutor. La pregunta era mucho más oscura, mucho más difícil, mucho más honesta. Si el que ejecuta el sufrimiento opera dentro del plan divino, ¿qué significa eso para el que sufre? Job lo preguntó desde el suelo cubierto de llagas. Jacob lo preguntó agarrado al ser que había venido a matarlo.
Israel lo preguntó entre las ruinas del templo, y los textos no responden, nunca responden. Dan el nombre del ejecutor, describen el protocolo, documentan la autorización y dejan la pregunta abierta como una herida que no cierra. ¿Por qué? Tal vez porque la respuesta, si existe, no cabe en ningún texto. O tal vez porque algunos textos son más honestos que las respuestas que los sustituyen. Samael no encaja en ninguna de las cajas que el pensamiento occidental construyó para hablar del mal. No es el diablo que se rebeló. No es el demonio que actúa en las sombras contra la voluntad de Dios. No es el personaje de las series ni el de los iconos con cuernos y tridente. Es algo mucho más difícil de manejar. Es el veneno que Dios usa. El fiscal que opera dentro del protocolo. El acusador que pide permiso antes de cada golpe. El ángel que vino a matar a Moisés. Y se fue porque Moisés no se dejó. El ser que luchó con Jacob toda la noche. Y tuvo que darle una bendición para que lo soltara. El guardián de Roma mientras Roma quemaba el templo. Todo eso a la vez. Los textos que lo conocen, los que llevan su nombre desde antes de que la Iglesia fijara su canon, nunca lo llaman el enemigo de Dios, lo llaman su instrumento. Y eso cambia la pregunta. No es cómo puede existir el mal si Dios existe. Es, ¿qué pasa cuando el mal no existe contra Dios, sino dentro de Dios? Esa pregunta no tiene respuesta en este video. Pero hay una pieza que falta en este puzzle. Una pieza que explica por qué el sistema en el que Samael opera existe en primer lugar. ¿Quién lo diseñó? ¿Quién juró en el monte Hermón antes de descender? ¿Qué hicieron los vigilantes antes de que Samael tuviera una función que ejecutar? Semiaza, el arquitecto del juramento, el que organizó la rebelión que los jubileos describen con nombres, fechas y consecuencias, el que fue encadenado bajo las montañas. Ese video ya está construido. Y cuando lo veas, las piezas que quedaron abiertas esta noche van a encajar de una forma que no esperabas. Lo que ningún pastor te cuenta no es que el diablo existe. Es que el diablo, tal como te lo enseñaron, puede que no exista. Y lo que existe en su lugar es mucho más difícil de ignorar.